Antes de juzgarme, tened en cuenta esto. Yo pagué el viaje. Un último regalo para mi hija, su marido y la nieta que una vez me llamó su mejor amiga. Estábamos en Florencia. Entonces una mañana me desperté sola, sin cartera, sin pasaporte, solo una nota. No se merece nada, que se quede ahí. Dormí en el suelo de la estación de tren, comí galletas saladas, comida para perros. 3 días de silencio. Pero se olvidaron de una cosa. Yo seguía siendo la propietaria de la casa en la que vivían. Seguía controlando el dinero que gastaban. Cuando volví, no grité. Cambié las cerraduras. Congelé las cuentas. Ahora son ellos los abandonados, en la puerta de lo que una vez llamaron hogar. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Debería Fachi haber sabido que algo estaba mal cuando vi la habitación de huéspedes. Me apoyé en las muletas mientras Ryan dejaba mi bolsa de viaje junto a la cama sin hacer, las sábanas todavía arrugadas desde la última vez que alguien había dormido allí. La ventana tenía una mancha de agua en la esquina superior que parecía llevar semanas ahí, y el aire olía vagamente a humedad y perfume barato de Kendra. «Perdón por el desorden, mamá», dijo Ryan sin mirarme realmente, ya dirigiéndose hacia la puerta. «Kendra quería preparar todo antes de que llegaras, pero ya sabes cómo es con su trabajo». Sí, sabía cómo era. En los 35 años que trabajé en servicios de protección infantil, había aprendido a leer las señales que la gente dejaba sin darse cuenta. La habitación medio preparada no era descuido, era indiferencia, pero me mantuve callada. Acababa de llegar del hospital después de la cirugía de rodilla y tenía 3 meses de recuperación por delante. Necesitaba que esto funcionara. «Está bien, cariño», mentí. «Solo necesito descansar un poco». Ryan se quedó en el umbral de la puerta, con las manos en los bolsillos, evitando el contacto visual. Mi hijo, que una vez corrió a mis brazos cada día después de la escuela, ahora parecía contar los segundos hasta poder escapar de la habitación. «Kendra vendrá a revisarte en un rato. Está preparando la cena». Hizo una pausa. «Ay, mamá, sobre la cuidadora que habíamos contratado». Mi estómago se hundió. «¿Qué pasa con ella?» Tuvo que renunciar. Algo sobre una emergencia familiar. «Pero no te preocupes. Kendra y yo podemos encargarnos de todo. Será como en los viejos tiempos». Los viejos tiempos. Cuando él tenía 8 años y yo cuidaba de él, cuando tenía fiebre, no cuando yo era una mujer de 65 años que no podía caminar sin ayuda. «Por supuesto», dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? Después de que se fue, me senté en el borde de la cama y miré alrededor de la habitación que sería mi hogar durante los próximos meses. 35 años ayudando a familias en crisis, y ahora era yo quien necesitaba ayuda. La ironía no se me escapaba, pero dolía de una manera que no había anticipado. Me las arreglé para desempacar algunas cosas básicas antes de que el dolor en la rodilla se volviera demasiado intenso. Los medicamentos que el Dr. Wells me había recetado estaban en el baño principal, y se suponía que los tomaría cada 6 horas con comida. Kendra había dicho que se encargaría de recordármelos. Esa primera noche, esperé. Escuché a Kendra moverse por la cocina, el sonido de platos y cubiertos, el microondas pitando. Olía a algo delicioso, tal vez pollo asado. Mi estómago gruñó. No había comido nada desde el desayuno del hospital esa mañana. Eran las 7:30, luego las 8. Finalmente, alrededor de las 8:15, escuché pasos acercándose.
¿Delilah? La voz de Kendra sonaba forzadamente alegre. Aquí tienes algo de cena. Entró con una bandeja pequeña, una rebanada de pan tostado, un poco de sopa de lata que parecía aguada y un vaso de agua. Nada de medicamentos. Gracias, querida, dije tratando de mantener mi voz neutral. ¿Podrías traerme mis medicamentos también? Debo tomarlos con la comida. Kendra hizo una mueca que trató de disimular como sonrisa. Oh, por supuesto. Casi se me olvida. Ryan y yo acabamos de terminar de cenar. Estaba tan cansada. Regresó 5 minutos después con las pastillas, pero para entonces ya había terminado la escasa cena. El doctor había sido específico. Los medicamentos con el estómago vacío podrían causar náuseas. Se lo expliqué a Kendra. Bueno, puedes tomar un poco más de pan, dijo, como si fuera la solución más obvia del mundo. No queremos que te sientas mal. Esa noche, acostada en la cama desconocida con la rodilla palpitando, pensé en todas las veces que había evaluado situaciones familiares. Los signos de negligencia eran sutiles al principio. Comidas irregulares, medicamentos olvidados, la sensación general de ser una carga. Pero esto era diferente. Esto era mi familia. El segundo día fue peor. Ryan se fue al trabajo temprano, antes de que yo me despertara. Kendra apareció alrededor de las 9 con una taza de café aguado y media tostada. «Buenos días», dijo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ryan tuvo que salir temprano para una reunión importante. Estará trabajando hasta tarde toda la semana. ¿Toda la semana?, pregunté. Ya sabes cómo es. El trabajo es trabajo. Se encogió de hombros. Pero yo estoy aquí, así que no hay problema. Excepto que no estaba realmente ahí. Desaparecía durante horas, dejándome en la habitación sin saber si era seguro intentar llegar al baño sola. Cuando le pedí que me ayudara con la ducha, suspiró tan fuerte que pude escucharla desde el baño. «Delilah, realmente necesitas tratar de ser más independiente», dijo. «El doctor dijo que el movimiento era bueno para ti, ¿verdad?» El doctor Wells había dicho muchas cosas, incluyendo que necesitaría ayuda significativa durante las primeras semanas. Pero Kendra parecía recordar solo las partes que le convenían. El tercer día, las cosas se cristalizaron de una manera que me hizo sentir físicamente enferma. Eran las 2 de la tarde y no había comido desde el desayuno. Otra tostada media quemada y jugo de naranja que sabía como si hubiera estado abierto durante días. Logré llegar a la cocina apoyándome en los muebles, esperando encontrar algo que pudiera preparar yo misma. La cocina estaba inmaculada, pero el refrigerador estaba casi vacío. Un poco de leche que olía agria, algunos condimentos y en el fondo, una lata abollada de comida para perros con fecha de caducidad de 6 meses atrás. Me quedé allí, apoyada contra el mostrador, mirando esa lata, y algo dentro de mí se quebró silenciosamente. Kendra entró justo cuando estaba cerrando el refrigerador. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, y había una dureza en su voz que no había escuchado antes. «Solo buscaba algo para comer», dije. «No he comido desde esta mañana». «Te traje el desayuno». «Media tostada, Kendra. Y eso fue hace 5 horas». Se cruzó de brazos. «Mira, Delilah, sé que estás acostumbrada a que te consientan, pero Ryan y yo tenemos nuestras propias vidas. No puedo estar corriendo cada 5 minutos para traerte comida». ¿Consentida? Había trabajado durante 35 años, criado a un hijo sola después de que su padre muriera y usado mis ahorros para ayudar a Ryan a iniciar su negocio. ¿Consentida?
Solo estoy pidiendo comida regular, dije, manteniendo mi voz calmada como había aprendido a hacer en las situaciones familiares más difíciles. Y mis medicamentos a tiempo. El doctor fue muy específico sobre el horario. Kendra se rió, pero no era un sonido agradable. El doctor... Tal vez el doctor debería venir aquí y ver lo que es realmente cuidar a alguien tan necesitada. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Necesitada. Como si necesitar ayuda después de una cirugía fuera algún tipo de falla moral. Esa noche, acostada en la oscuridad, escuché a Kendra hablando por teléfono en la cocina. Su voz se filtraba a través de las paredes delgadas. No, en serio, Sara. Es como cuidar a un niño grande. Siempre quiere algo. Comida, medicamentos, ayuda con esto, ayuda con aquello. Una pausa, luego una risa áspera. Ryan dice que siempre fue así, que siempre fue muy demandante. Honestamente, no sé cómo la soportó durante tantos años. Me quedé muy quieta, casi sin respirar. ¿Y sabes qué es lo peor? Actúa como si le debiéramos algo. Como si el hecho de que pagara por la universidad de Ryan significa que ahora tenemos que ser sus sirvientes personales. Otra pausa. No podemos ponerla en un hogar. Ryan dice que sería demasiado caro. Y además, ¿qué dirían los vecinos? Los vecinos. Claro. La imagen era más importante que mi bienestar. Honestamente, a veces siento como si estuviera cuidando a una mascota vieja. Ya sabes, esa sensación de que sería más amable simplemente... No terminó la oración, pero no necesitaba de hacerlo. Cerré los ojos y traté de no llorar. En 35 años de trabajo social, había visto negligencia y abuso en todas sus formas. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Pero saber algo intelectualmente y experimentarlo en tu propia carne eran dos cosas completamente diferentes. El cuarto día, algo cambió en mí. Tal vez fue cuando me desperté y no había desayuno en absoluto. Solo una nota que decía que Kendra había salido con amigas y que había cereales en la despensa. Cereales que estaban en un estante alto que no podía alcanzar. Tal vez fue cuando intenté ducharme sola y casi me caí, golpeándome la cadera contra la pared del baño. Y nadie vino a revisar a pesar de que debieron haber escuchado el ruido. O tal vez fue cuando, más tarde esa tarde, intenté llegar al baño sin las muletas y me tambaleé, agarrándome de la mesa del pasillo. Mi cadera ya dolorida se torció de una manera extraña, y el dolor fue tan intenso que grité. Nadie vino. Me quedé ahí en el suelo durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, esperando que alguien apareciera. Finalmente logré arrastrarme de vuelta a la cama, pero el dolor en la cadera era constante ahora, una pulsación sorda que se sumaba al dolor de la rodilla. Cuando Kendra finalmente llegó a casa, alrededor de las 6, actuó como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó alegremente, como si fuera una conversación normal entre suegra y nuera. Me caí, dije simplemente. Me lastimé la cadera. Su expresión cambió, una mezcla de irritación y algo que podía haber sido culpa. ¿Estás bien? ¿Necesitas ir al hospital? No lo sé. Duele mucho. Bueno, probablemente solo es un moretón. Esas cosas pasan cuando la gente trata de hacer más de lo que debería. Me miró con esa mirada que había perfeccionado, la que hacía que todo fuera mi culpa. Realmente necesitas ser más cuidadosa, Delilah. Esa noche, por primera vez desde que había llegado, no cenamos juntos.
Kendra me trajo una lata de sopa que apenas había calentado y se fue a su habitación. Escuché el televisor encenderse, el sonido de su risa mezclándose con la banda sonora de alguna comedia romántica. Me quedé ahí, en esa habitación que olía a abandono, sosteniendo una cuchara temblorosa, y me di cuenta de algo que debería haber visto desde el primer día. No era una invitada en esta casa, era una carga que toleraban, y apenas. Pero también me di cuenta de algo más, algo que 35 años de trabajo en protección infantil me habían enseñado. Cuando alguien te trata como si fueras menos que humano, no es un reflejo de tu valor, es una revelación de quiénes son realmente. Y por primera vez en días, a pesar del dolor, a pesar del hambre, a pesar de la traición que me cortaba más profundo que cualquier herida física, sentí algo que no había sentido desde que llegué aquí. Sentí claridad. La lluvia comenzó a golpear contra la ventana, un sonido constante que ahogaba los ruidos de la casa. En algún lugar del pasillo, escuché a Ryan llegar a casa del trabajo, su voz grave mezclándose con la de Kendra. No vinieron a saludarme. Me acosté en la oscuridad escuchando sus voces distantes y comencé a planear. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La claridad que había sentido esa noche lluviosa se intensificó durante los siguientes 3 días. 3 días que se convirtieron en una clase magistral sobre la crueldad humana. Ryan se había ido el viernes por la mañana para lo que llamó un retiro de trabajo de fin de semana en Duluth. Por supuesto que se había ido. Dejar a Kendra a cargo era la cobardía perfecta. Podía evitar enfrentar lo que estaba permitiendo que pasara mientras mantenía sus manos técnicamente limpias. Kendra desapareció poco después de que él se fuera. «Tengo planes este fin de semana», anunció de pie en la puerta de mi habitación, como si estuviera informando a un inquilino problemático. «Hay cereal en la despensa y algunas latas de sopa. Deberías estar bien». Cereal que no podía alcanzar, sopa que no podía abrir sin un abrelatas que no sabía dónde estaba. Y ella lo sabía. «¿Cuándo regresarás?», pregunté. «El domingo por la noche. Tal vez el lunes por la mañana». Se encogió de hombros como si el detalle fuera irrelevante. «Realmente necesitas aprender a ser más independiente, Delilah. No puedes esperar que la gente esté disponible las 24 horas del día». La puerta se cerró detrás de ella y escuché sus tacones repiqueteando por el pasillo. Luego el sonido de la puerta principal cerrándose. Después, silencio. El primer día pasó en una bruma de dolor y sed. Logré llegar a la cocina 2 veces, apoyándome en las paredes, pero el refrigerador seguía prácticamente vacío. Encontré algunas galletas saladas en un cajón y las hice durar. El dolor en la cadera había empeorado, irradiándose hacia la espalda baja. Cada movimiento era una negociación con el dolor. El segundo día, la sed se volvió desesperante. Logré beber agua del grifo del baño, pero tenía un sabor metálico que me recordaba a las tuberías viejas del edificio de apartamentos donde había criado a Ryan después de que su padre muriera. Qué irónico que esos años difíciles, cuando luchábamos pero estábamos juntos, ahora parecieran dorados en comparación. El tercer día, abrí esa lata de comida para perros. Estaba sentada en el suelo de la cocina, porque levantarme de las sillas se había vuelto demasiado doloroso, cuando mis ojos se posaron nuevamente
en esa lata abollada en el fondo del refrigerador. La fecha de caducidad era de octubre pasado. Estábamos en marzo. Con manos temblorosas, la abrí con el borde de una cuchara. El olor era horrible, pero mi estómago gruñó de todas formas. Tomé una cucharada pequeña, luego otra. Sabía exactamente tan mal como olía, pero era proteína. Era algo. Me quedé ahí en el suelo de azulejo frío, comiendo comida para perros caducada, y por primera vez en 50 años, lloré como una niña. Pero incluso mientras lloraba, una parte de mí, la parte que había documentado negligencia y abuso durante décadas, estaba tomando notas mentales. Esto no era accidental. Esto era sistemático. Esto era intencional. Y entonces escuché la voz. Al principio pensé que era mi imaginación, un efecto secundario de la deshidratación o tal vez de comer comida en mal estado. Pero no, definitivamente venía de la casa de al lado. Una voz femenina, mayor, que se filtraba a través de las paredes delgadas. Escuchó gritar el otro día, pero no vi que nadie fuera a revisarla. Me las arreglé para acercarme a la pared que compartíamos con la casa de al lado, presionando mi oído contra el yeso frío. Es que algo no está bien, Margaret. Esa mujer mayor que se mudó allí. La madre de Ryan. No la he visto salir en días. La vecina, por supuesto. En todos mis años como trabajadora social, los vecinos habían sido testigos cruciales. Eran los que veían los patrones que las familias trataban de ocultar. El domingo por la noche, Kendra regresó con el ruido de tacones altos y risas. Había traído a Lietakin, una voz femenina que no reconocí. Se instalaron en la sala de estar, directamente al otro lado de la pared de mi habitación. «Deberías haber visto el brunch en el Marquette Hotel», estaba diciendo Kendra. Mimosas ilimitadas y la vista del lago era increíble. Subí como 20 fotos a Instagram. «¿Y cómo está tu suegra?», preguntó la otra voz. «¿Todavía está recuperándose?». Hubo una pausa, luego Kendra se rió. Era el mismo sonido desagradable que había escuchado por teléfono días atrás. «Oh, ella ya está bien. Probablemente mejor de lo que pretende estar, si te soy honesta. Es del tipo dramático, ya sabes, siempre necesitando atención, siempre quejándose de algo. Debe ser difícil tenerla en casa». «Dios, no tienes idea». La voz de Kendra se volvió más fuerte, más confiada, como si estuviera actuando para una audiencia. Ryan se siente culpable porque es su madre, pero honestamente, Sarah es como cuidar a una mascota vieja y difícil. Siempre necesita algo, siempre haciendo ruido, siempre esperando que dejes todo para atenderla. El corazón me golpeaba tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. ¿En serio? Y luego actúa como si le debiéramos algo porque ayudó a Ryan cuando era más joven. Como si eso le diera derecho a tratarnos como sus sirvientes personales ahora. Kendra tomó lo que sonaba como un sorbo de vino. Honestamente, está acostumbrada al trato animal. Probablemente es más de lo que merece. Trato animal. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico. 50 años después de criar a ese niño, de trabajar turnos dobles para mantenerlo alimentado y vestido, de usar mis ahorros para su educación y su negocio, su esposa pensaba que merecía trato animal. Y lo peor de todo, tenía razón sobre una cosa. Me habían reducido a eso. «Eso suena horrible», dijo Sarah, pero su voz tenía esa calidad de cotilleo que indicaba que estaba disfrutando el drama. «¿Cuánto tiempo más estará contigo?» «Oficialmente, otros 2 meses.
Kendra suspiró dramáticamente. Pero estoy buscando opciones. Tal vez una de esas instalaciones de vida asistida. Ryan dice que no podemos permitírnoslo, pero estoy segura de que encontraremos una manera. Una instalación que no podían permitirse. Con mi dinero. El dinero que había ganado, ahorrado y usado para apoyar a esta familia, que ahora me veía como una carga que había que descartar. Permanecí despierta toda esa noche, no por el dolor físico, aunque era constante, sino porque mi mente estaba trabajando. 35 años investigando casos de abuso me habían enseñado que los abusadores siempre subestiman a sus víctimas. Asumen que la dependencia equivale a impotencia. Asumen que la edad equivale a incapacidad. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. El lunes por la mañana, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta principal. Kendra había salido temprano. Murmuró algo sobre yoga y compras. Ryan seguía en su retiro de trabajo, que ahora parecía verse extendido misteriosamente. Los golpes se repitieron, más insistentes esta vez. Me las arreglé para llegar a la puerta usando las muletas, aunque cada paso enviaba ondas de dolor a través de mi cadera. A través de la mirilla, vi a una mujer mayor con cabello plateado perfectamente peinado y ojos oscuros e inteligentes. La vecina. ¿Señora Monroe? Su voz era suave pero firme. Soy Marcia Patel. Vivo al lado. Me preguntaba si podríamos hablar. Por un momento, vacilé. 35 años de trabajo me habían enseñado a ser cautelosa, a no confiar demasiado rápido. Pero también me habían enseñado a reconocer a un aliado potencial. Abrí la puerta. Marcia Patel tenía cerca de 70 años, con arrugas que hablaban de décadas de sonrisas genuinas y preocupaciones reales. Sus ojos me evaluaron rápidamente, tomando nota de mi apariencia. El camisón que había llevado durante días, el cabello sin peinar, la forma en que me apoyaba pesadamente en las muletas. ¿Puedo entrar?, preguntó gentilmente. Asentí y me hice a un lado. Ella entró, cerrando la puerta detrás de ella, e inmediatamente su expresión se llenó de preocupación. Querida, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo apropiado? La pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino por su tono. Había compasión real ahí, preocupación genuina. Hacía días que no escuchaba esa calidad en la voz de alguien. Yo comencé, luego me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Que había comido comida para perros caducada? ¿Que mi propio hijo me había abandonado como si fuera basura? Está bien, dijo Marcia suavemente. No tienes que explicarme nada ahora mismo, pero sí necesito que sepas que he estado preocupada. He escuchado cosas. He visto cosas. Me miró directamente a los ojos. Soy una profesora jubilada, Delilah. Puedo llamarte Delilah, ¿verdad? He visto negligencia antes, y lo que está pasando en esta casa no está bien. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. No sé qué hacer, admití, y mi voz se quebró ligeramente. Son mi familia. La familia no trata a la familia de esta manera, dijo Marcia firmemente, y tengo algunas ideas sobre lo que podemos hacer al respecto. Pero primero, voy a prepararte algo apropiado para comer, y luego vamos a hablar sobre tus opciones. Mientras ella se movía por la cocina con propósito, abriendo armarios y evaluando lo que tenía que trabajar, no pude evitar sentir que algo había cambiado. Por primera vez desde que había llegado a esta casa, no estaba sola. Delilah,
dijo Marcia mientras calentaba una lata de sopa que había traído de su casa. ¿Conoces a una joven llamada Monique Santos? Fue una de mis estudiantes hace años. Ahora es abogada especializada en derecho de ancianos. Monique Santos. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Creo, dijo Marcia, revolviendo la sopa, que es hora de que tengas una conversación con alguien que entienda exactamente qué opciones legales tienes aquí. Me entregó un tazón de sopa de verduras caliente, real, con vapor y todo. El primer bocado estuvo tan bueno que casi lloré de nuevo. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté. Marcia se sentó frente a mí, sus ojos serios. Porque pasé 40 años enseñando, viendo niños que necesitaban ayuda y a veces no podía dársela dentro del sistema. Ahora estoy jubilada. Mi esposo murió el año pasado y tengo tiempo y energía para ayudar a alguien que realmente lo necesita. Hizo una pausa. Y porque escuché lo que tu nuera dijo anoche sobre el trato animal. Nadie merece eso, especialmente no alguien que ha dedicado su vida a ayudar a otros. ¿Cómo sabes a qué me dediqué? Hice algunas investigaciones después de que Ryan y Kendra se mudaran aquí. Servicios de protección infantil durante 35 años. Has ayudado a más familias de las que probablemente puedas contar. Sus ojos se endurecieron. Es hora de que alguien te ayude a ti. Terminé la sopa lentamente, saboreando cada cucharada. Por primera vez en días, mi cabeza se sintió clara, mi estómago lleno, mis pensamientos enfocados. Cuéntame sobre Monique Santos, dije. Marcia sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto en días. Oh, querida, vas a querer conocer a Monique, especialmente considerando tu historial de trabajo. Creo que van a llevarse muy bien. Mientras hablábamos, pude escuchar el auto de Kendra entrando al garaje. Marcia y yo intercambiamos una mirada. Mejor me voy, dijo Marcia, levantándose. Pero esto no termina aquí, Delilah. Tienes más poder del que crees. Solo necesitas recordar cómo usarlo. Se dirigió hacia la puerta trasera. Luego se volvió. Una cosa más. Cuando hables con Monique, pregúntale sobre el caso Morrison, de 2019. Creo que recordarás por qué ese nombre debería sonarte familiar. Y con eso, se fue, dejándome con más preguntas que respuestas, pero también con algo que no había sentido en días, la sensación de que no estaba indefensa después de todo. El caso Morrison. Mientras esperaba la llamada de Marcia, el nombre resonaba en mi mente como una campana distante. Morrison. Morrison. Y entonces lo recordé. Era 2019, mi último año antes de la jubilación. Una adolescente llamada Monique Santos había estado en el sistema de cuidado de crianza durante años, rebotando de hogar en hogar. Inteligente como el demonio, pero con un historial de problemas de comportamiento que en realidad eran síntomas de trauma no tratado. Los Morrison habían sido su última oportunidad antes de que cumpliera 18 y fuera echada del sistema. Excepto que los Morrison resultaron ser el tipo de familia de crianza que ve a los niños como cheques de pago. Monique había llegado a mi oficina un martes lluvioso, con moretones en las muñecas y una historia que me heló la sangre. Había trabajado en esa investigación durante meses, documentando meticulosamente cada forma de abuso y negligencia. La adolescente enojada que había conocido entonces tenía una mente brillante atrapada en circunstancias terribles. Recuerdo haberle dicho: «Eres más fuerte de lo que crees y más inteligente
de lo que ellos quieren que sepas. Marcia había dicho que ahora era abogada especializada en derecho de ancianos. El teléfono sonó exactamente a las 2 de la tarde, como Marcia había prometido. «Señora Monroe, habla Monique Santos. Marcia Patel me ha contado sobre su situación». La voz era profesional, madura, pero había algo en la cadencia que me transportó de vuelta a esa oficina húmeda donde un adolescente había llorado en mi hombro después de testificar contra sus abusadores. «Monique», dije, y mi voz se quebró un poco. «Dios mío, niña, ¿realmente eres tú?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, y cuando habló de nuevo, su voz era más suave, más personal. «Señora Monroe, usted salvó mi vida. Literalmente. Los Morrison, si usted no hubiera persistido con esa investigación, si no hubiera documentado todo tan meticulosamente, nunca habría salido de esa casa. Y ciertamente nunca habría llegado a la universidad, mucho menos a la Facultad de Derecho». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «Me alegra tanto saber que estás bien, que prosperaste». «Más que bien. Me gradué en Derecho de Northwestern. Trabajé para una firma grande durante algunos años, pero ahora tengo mi propia práctica especializada en proteger a adultos mayores vulnerables». Su voz se endureció ligeramente, y por lo que Marcia me ha contado, necesita exactamente el tipo de ayuda que ofrezco. Pasamos la siguiente hora al teléfono. Monique era metodólica, haciendo las mismas preguntas que yo había hecho cientos de veces como trabajadora social, pero desde el ángulo legal. ¿Cuándo había comenzado la negligencia? ¿Qué patrones había notado? Si había testigos, si tenía acceso a sus documentos financieros y legales. «Necesito que entienda algo, señora Monroe», dijo cuando terminé de contarle todo. «Lo que me está describiendo no es solo negligencia familiar. Es abuso de ancianos y es un delito. Pero más importante aún, tiene opciones legales que tal vez no conoce». «¿Cómo qué?» «Para empezar, ¿quién tiene poder notarial sobre sus asuntos financieros actualmente?» «Ryan», admití. «Se lo di cuando programamos la cirugía, pensando que sería más fácil si necesitaba que pagara facturas médicas o algo así». «Entiendo. ¿Y sabe exactamente qué tipo de poder notarial es? ¿Duradero? ¿Limitado? ¿General?» «Honestamente, no estoy segura». Ryan manejó todo el papeleo. Podía escucharla tecleando del otro lado. «Está bien. Eso es algo que podemos investigar. Pero, señora Monroe, necesito preguntarle algo importante. ¿Confía en mí? ¿Confía en mí lo suficiente como para dejarme revisar su situación legal y financiera completa y hacer recomendaciones que podrían cambiar significativamente la dinámica con su familia?» Pensé en la adolescente que había temblado en mi oficina, luego en la mujer profesional y segura al teléfono. Pensé en los días que había pasado comiendo comida para perros mientras mi nuera planeaba deshacerse de mí. «Sí», dije, «confío en ti completamente». «Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. Primero, voy a venir a verla mañana. Marcia dice que puede estar presente, lo cual es perfecto porque necesitamos testigos de todo. Segundo, voy a traer documentos para revocar inmediatamente el poder notarial de Ryan y establecer uno nuevo con personas en las que realmente confíe». «¿Puedo hacer eso?» «Siempre y cuando esté mentalmente competente, lo cual claramente está, puede revocar un poder notarial en cualquier momento. Ryan no tiene derechos permanentes sobre sus finanzas. Los que le dio pueden ser retirados». Sentí una chispa de algo que no había sentido en semanas.
control. ¿Qué más? Voy a solicitar una orden de protección de emergencia para congelar cualquier acceso no autorizado a sus cuentas bancarias y evaluar cualquier transacción reciente que Ryan pueda haber hecho. También voy a traer formularios para actualizar su testamento, si es necesario. Mi testamento. No había pensado en eso desde la cirugía, pero Ryan había insistido en que era el momento perfecto para asegurarme de que todo estuviera actualizado. ¿Qué había firmado exactamente? Monique, creo que Ryan puede haber hecho cambios en mi testamento sin que me diera cuenta completamente. La línea se quedó silenciosa por un momento. Señora Monroe, si eso es cierto, no es solo abuso de ancianos. Es fraude. Posiblemente coerción criminal. Su voz se volvió dura como el acero. Mañana vamos a revisar cada documento que haya firmado en los últimos 6 meses. Después de que colgamos, me quedé sentada en la cama, mirando el teléfono. Por primera vez desde que había llegado a esta casa, sentí algo parecido a la esperanza. Pero más que eso, sentí algo familiar despertando dentro de mí. La mente estratégica que había usado para proteger a cientos de niños a lo largo de los años. Esa noche, cuando Kendra llegó a casa, actué como siempre. Agradecí la cena escasa, tomé mis medicamentos tarde, me fui a la cama temprano. Pero esta vez no estaba resignada. Estaba observando, documentando mentalmente, preparándome. Ryan finalmente regresó el martes por la tarde, justo antes de que Monique llegara. Lo escuché en la cocina con Kendra, sus voces bajas pero tensionadas. Pareció extraña cuando hablé con ella anoche, como si estuviera planeando algo. «Estás siendo paranoico», respondió Kendra. «¿Qué podría estar planeando? Apenas puede caminar al baño sola». «No lo sé. Solo manténgala vigilada. ¿Está bien? La última cosa que necesitamos es que cause problemas». Problemas. Después de una vida dedicada a resolver los problemas de otras personas, finalmente iba a causar algunos propios. Monique llegó exactamente a las 3, como habíamos acordado. Marcia la acompañó, y cuando abrí la puerta, mi corazón casi se detuvo. La adolescente que había conocido se había convertido en una mujer formidable. 30 y tantos, con un traje impecable y una presencia que llenaba la habitación. Pero sus ojos todavía tenían esa chispa de determinación feroz que recordaba. «Señora Monroe», dijo, y me abrazó suavemente. «Es tan bueno verla». Kendra apareció en el pasillo, obviamente curiosa sobre las visitas. Su sonrisa falsa se tensó cuando vio a Monique. Joven, profesional, claramente no alguien que se podía intimidar fácilmente. «Oh, hola», dijo Kendra. No sabía que Delilah esperaba visitas. «Soy Monique Santos», dijo Monique, extendiendo una mano que Kendra tuvo que tomar. «Abogada de la señora Monroe». El rostro de Kendra palideció ligeramente. «¿Abogada? ¿Para qué necesita una abogada?» «Asuntos legales de rutina», dijo Monique con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Revisiones de testamento, actualizaciones de poder notarial, ese tipo de cosas. Estoy segura de que entiende lo importante que es mantener estos documentos actualizados, especialmente después de un evento médico». «Por supuesto», murmuró Kendra, pero podía ver las ruedas girando en su cabeza. Nos instalamos en la sala de estar. Marcia se sentó discretamente en una esquina, lista para ser testigo. Monique abrió su maletín y sacó una pila de documentos.
Señora Monroe, antes de revisar cualquier cosa, necesito establecer su competencia mental para los registros. ¿Puede decirme la fecha de hoy, dónde estamos y por qué me contactó? Respondí cada pregunta claramente. Monique anotó mis respuestas. Luego se dirigió hacia el verdadero negocio. Ahora, hablemos sobre su poder notarial actual. ¿Recuerda firmarlo? Sí, pero Ryan dijo que era solo para emergencias médicas. Monique frunció el ceño mientras revisaba los documentos que yo había traído de mi habitación. Señora Monroe, esto no es un poder notarial médico limitado. Esto es un poder notarial financiero general duradero. Le da a Ryan control completo sobre todas sus cuentas bancarias, inversiones y decisiones financieras. El shock debe haber sido evidente en mi cara. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que puede acceder a sus cuentas, transferir dinero, hacer inversiones, incluso vender propiedades en su nombre. Y como es duradero, permanece en efecto, incluso si usted se vuelve incapacitada. Me quedé callada, procesando esto. Ryan había tenido acceso completo a mi dinero durante semanas. ¿Quiere revocarlo? Inmediatamente. Monique sonrió. Pensé que diría eso. Ya preparé los documentos de revocación. Pasamos la siguiente hora revisando cada documento. Mi testamento había sido actualizado para dejar todo a Ryan, con Kendra como beneficiaria secundaria. Las cuentas bancarias ahora tenían a Ryan como copropietario. Incluso mi póliza de seguro de vida había sido cambiada. ¿Recuerda firmar todo esto?, preguntó Monique gentilmente. Traté de recordar. Había habido tantos documentos antes de la cirugía, y Ryan había estado tan insistente sobre tener todo organizado. Había confiado en él. Había firmado donde me dijo que firmara. Algunos sí, otros no estoy segura. Está bien. Eso es en realidad muy importante. Si puede testificar que no entendía completamente lo que estaba firmando, o si se sintió presionada a firmar, eso es evidencia de coerción potencial. Kendra apareció en la entrada de la sala con una bandeja de té que nadie había pedido. Claramente estaba tratando de escuchar la conversación. «Qué amable», dijo Monique, sin perder el ritmo. Justo estábamos discutiendo el plan de la señora Monroe para revocation, todos sus documentos legales anteriores, y comenzar de nuevo. La bandeja se tambaleó en las manos de Kendra. ¿Comenzar de nuevo? Oh, sí, dijo Monique alegremente. Es bastante común después de experiencias traumáticas. Trauma médico, situaciones familiares estresantes, ese tipo de cosas. Las personas a menudo sienten la necesidad de asegurarse de que sus asuntos legales reflejen realmente sus deseos actuales. Pero Ryan ya manejó todo eso. Todo está actualizado. Bueno, esa es la belleza del sistema legal, dijo Monique. Siempre puede ser reactualizado, una y otra vez, si es necesario. Después de que Kendra se fue, obviamente alterada, Monique se inclinó hacia mí. Señora Monroe, hay algo más que necesita saber. He estado revisando las transacciones recientes en sus cuentas. ¿Autorizó una transferencia de 15.000 la semana pasada? ¿Qué? No autoricé nada. Los ojos de Monique se endurecieron. Eso es lo que pensé. Señora Monroe, voy a ser directa con usted. Ryan ha estado accediendo a sus fondos regularmente desde que obtuvo el poder notarial. Algunas de las transacciones podrían ser legítimas, facturas médicas y similares, pero otras... Negó con la cabeza. Otras parecen ser para gastos personales.
La traición cortó más profundo que el dolor físico. No solo me habían tratado como un animal, me habían estado robando mientras lo hacían. ¿Qué podemos hacer al respecto? Mañana voy a presentar 3 cosas. Primero, una revocación de emergencia de todas las autoridades legales de Ryan, efectiva inmediatamente. Segundo, una orden de protección sobre todas sus cuentas financieras, congelando cualquier acceso no autorizado. Tercero, voy a iniciar una investigación formal por abuso de ancianos y posible fraude financiero. ¿Y si tratan de detenerme? Si Ryan... Señora Monroe, interrumpió Monique. Permítame ser muy clara. Usted me ayudó cuando era una adolescente indefensa, atrapada en un sistema que no funcionaba. Ahora soy una abogada con recursos, conexiones y una comprensión muy personal de lo que se siente ser traicionada por las personas que se supone que te aman. Se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de determinación. Nadie va a lastimar más, eso se lo prometo. Mientras firmaba los nuevos documentos que la nombraban a ella y a Marcia como mis nuevas representantes legales, sentí algo que no había sentido en años. Poder real. No el poder que viene de la autoridad o el dinero, sino el poder que viene de tener aliados que entienden exactamente qué tipo de batalla estás luchando. Una cosa más, dijo Monique mientras empacaba sus documentos. Estaría dispuesta a que el Dr. Wells examinara y documentara cualquier evidencia física de negligencia para los registros legales. Sí, dije sin vacilar. Documenta todo. Después de que se fueron, me quedé sentada en la silenciosa sala de estar, mirando las copias de los documentos que había firmado. En 35 años de trabajo social, había visto muchas formas de abuso, pero nunca había experimentado el momento específico cuando una víctima decide convertirse en sobreviviente. Se sentía como despertar después de un sueño muy largo. Esa noche, cuando Ryan y Kendra susurraban en la cocina sobre las visitas extrañas y por qué había necesitado una abogada, no dije nada. Comí la cena escasa que me trajeron, tomé mis medicamentos tarde y me fui a la cama temprano. Pero esta vez, mientras me acostaba en la oscuridad, no estaba planeando cómo sobrevivir el día siguiente. Estaba planeando cómo ganar. Ganar resultó ser más satisfactorio de lo que había imaginado, pero no de la manera que esperaba. El jueves por la mañana, mientras Ryan se preparaba para el trabajo y Kendra hacía su rutina matutina de fingir preocupación por mi bienestar, Monique estaba en el juzgado presentando documentos que cambiarían sus vidas para siempre. Yo lo sabía porque había recibido una llamada de confirmación a las 8:47 am. «Todo está archivado», había dicho Monique. «La revocación es efectiva inmediatamente, las cuentas están congeladas y los documentos legales van en camino. ¿Está lista para esto?» Lo estaba. Después de 40 años ayudando a otras personas a escapar de situaciones abusivas, finalmente era mi turno. Ryan se fue al trabajo esa mañana sin saber que ya no tenía acceso a un centavo de mi dinero. Kendra salió para su clase de pilates, sin saber que el estilo de vida que había estado financiando con mis fondos había terminado oficialmente. A las 10:30 sonó el timbre. Era un oficial judicial con un sobre manila grueso. «¿Señora Kendra Monroe?», preguntó cuando ella abrió la puerta. «Sí, esa soy yo». «Documentos legales de la oficina de Monique Santos, abogada. Necesito que firme aquí confirmando la entrega». Escuché todo esto desde mi habitación, donde había estado descansando, pero en realidad esperando este momento exacto. La puerta se cerró
Hubo un largo silencio. Y luego un sonido que nunca olvidaré. Kendra gritando. «Ryan, Ryan, necesitas venir a casa ahora mismo». Apareció en la puerta de mi habitación 5 minutos después, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. Su rostro había perdido todo el color. «Delilah, ¿qué es esto?». Miré los documentos desde la cama fingiendo confusión. «No estoy segura, querida. ¿De qué se trata?». «Es una revocación. Ha revocado el poder notarial de Ryan. Y hay una orden de restricción en todas tus cuentas bancarias». «Oh», dije calmadamente. «Sí, mi abogada mencionó que eso podría suceder». «¿Tu abogada?». Su voz se quebró en la última palabra. «¿Desde cuándo tienes abogada?». «Desde que me di cuenta de que necesitaba una». Kendra se quedó allí, temblando de rabia e incredulidad. Era la primera vez que la veía sin su máscara de control perfecto, y fue revelador. Debajo de toda esa compostura calculada había una persona pequeña y mezquina que había estado contando con mi dinero para mantener su estilo de vida. «No puedes hacer esto», dijo finalmente. «Ryan es tu hijo». Él solo estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué?, pregunté. ¿Ayudar a transferir 15.000 apalas de mis cuentas la semana pasada? ¿Ayudar a cambiar mi testamento sin explicarme completamente lo que estaba firmando? ¿Ayudar a asegurarse de que comiera comida para perros mientras ustedes dos salían a brunches caros? Su rostro se puso blanco. No había mencionado la comida para perros a nadie excepto a Monique. Kendra se dio cuenta de que sabía más de lo que había pensado. Eso no es... No quisimos... ¿No quisieron qué? ¿No quisieron que me muriera de hambre? ¿No quisieron que me sintiera como un animal? Mi voz permanecía calmada, pero había cero en ella. Porque escuché lo que le dijiste a tu amiga Kendra. Está acostumbrada al trato animal. ¿Recuerdas eso? Se desplomó en la silla junto a mi cama. Alguien te dijo... La vecina. Esa mujer entrometida... Marcia no es entrometida. Es testigo. Y resulta que escuchar a una nuera describir a su suegra como merecedora de trato animal es exactamente el tipo de evidencia que los tribunales toman muy en serio en casos de abuso de ancianos. No es abuso. Solo estábamos estresados. Kendra, dije, y toda la paciencia desapareció de mi voz. Trabajé en protección infantil durante 35 años. Sé exactamente qué es abuso, cómo se ve, cómo se escala y cómo documentarlo. Y lo que tú y Ryan me hicieron no fue estrés, fue crueldad sistemática. Ryan llegó a casa a la hora del almuerzo, algo que nunca había hecho antes. Lo escuché irrumpir por la puerta principal, sus pasos pesados en el pasillo. «¡Mamá!», gritó, apareciendo en mi puerta. «¿Qué diablos está pasando?». Mi banco me llamó diciendo que todas las cuentas conjuntas han sido congeladas. No puedo acceder a nada. «Hola, cariño», dije dulcemente. «¿Cómo estuvo el trabajo?». «No me jodas». Estalló. Luego se detuvo, claramente sorprendido por su propio arrebato. «Perdón, es solo... Mamá, no entiendo qué está pasando». «Siéntate», dije indicando la otra silla. «Hablemos». Se sentó, con Kendra a su lado. Por primera vez desde que había llegado a esta casa, tenía toda su atención. «Ryan, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y tuviste esa terrible gripe? ¿Cómo me quedé despierta durante 3 noches seguidas, poniéndote paños fríos en la frente y asegurándome de que tomaras tus medicamentos cada 4 horas?
Sí, pero... ¿Recuerdas cuando tenías 16 y chocaste el auto? Y no solo no te grité, sino que trabajé turnos extra durante 2 meses para pagar las reparaciones. Mamá, ¿a dónde quieres llegar? Quiero llegar al punto donde me dejaste comiendo comida para perros caducada mientras tu esposa posteaba fotos de brunch en Instagram. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eso no... Sucedió, Ryan. Durante 3 días. 3 días sin comida real mientras ustedes dos estaban en su retiro de trabajo y su fin de semana de chicas. Miré a ambos. ¿Saben cuál fue la parte más dolorosa? No fue el hambre. No fue incluso la humillación. Fue darme cuenta de que había criado a un hijo que podía verme como menos que humana. Ryan parecía que iba a vomitar. Mamá, yo no sabía... Sabías. Ambos sabían. Solo que no les importaba. Eso no es cierto, gritó Kendra. Cuidamos de ti. Te trajimos comida. Me trajeron migajas. Me trataron como una mascota inconveniente. Y cuando pensaron que nadie estaba escuchando, me describieron exactamente de esa manera. Saqué una copia de los documentos legales que Monique había preparado. Esto es una revocación completa de todos los poderes legales que les había otorgado. Esto es una orden de protección sobre todas mis cuentas financieras. Y esto... Levanté otra hoja. Es mi nuevo testamento. Ryan se abalanzó hacia los papeles. ¿Nuevo testamento? Mamá, no puedes. Puedo. Y lo hice. Marcia Patel y Monique Santos son ahora mis beneficiarias principales. Todo lo que tengo irá a un fideicomiso que establecerá un refugio para mujeres mayores que escapan de situaciones familiares abusivas. ¡Eso es mi herencia!, estalló Kendra. Ryan es tu hijo. Ryan era mi hijo, corregí. Un hijo no permite que su esposa trate a su madre como un animal. Un hijo no roba de las cuentas bancarias de su madre. Un hijo no abandona a su madre para que coma comida para perros, mientras él está en un retiro de trabajo. «Puedes cambiar esto», dijo Ryan, su voz quebrándose. «Podemos arreglar esto. Puedo hacer que Kendra se disculpe. Ryan, escúchame muy cuidadosamente. No quiero una disculpa. Una disculpa implica que esto fue un accidente, un malentendido. Esto fue una elección. Una serie de elecciones deliberadas para tratarme como si fuera menos que humana. Pero somos familia. La familia no hace esto, Ryan. Y especialmente la familia no roba mientras lo hace». Su rostro se puso blanco. ¿Robar? 15.000 la semana pasada. $8.000 el mes pasado. Pequeñas transferencias durante semanas, todas hechas mientras yo estaba demasiado enferma y confiada para prestar atención. Levanté otra hoja. Monique ha documentado todo. Cada transacción no autorizada. Cada vez que accediste a mis cuentas sin mi conocimiento explícito. Eso era para gastos de la casa. Para cuidarte. ¿Gastos de la casa? Ryan, la transferencia de $15.000 fue el mismo día que Kendra posteó fotos de ustedes en ese resort caro en Duluth. ¿Ese fue mi cuidado médico? Kendra se levantó bruscamente. No tenemos que escuchar esto. Ven, Ryan. Ella claramente no está pensando con claridad. Siéntate, dije, y había tal autoridad en mi voz que se detuvo a mitad de paso. No he terminado. No puedes obligarnos a... Puedo y lo haré, porque aquí está lo que va a pasar ahora. Van a salir de esta casa. Hoy. ¿Qué? Ambos gritaron al mismo tiempo. Esta es mi casa. Está a mi nombre.
Ustedes han estado viviendo aquí por mi generosidad, una generosidad que han repagado con crueldad y robo. Esa generosidad ha terminado. No puedes echarnos, chilló Kendra. No tenemos dinero para un depósito. No tienen dinero porque han estado viviendo de meo y dinero. Pero ese acceso ha terminado, permanentemente. Ryan se veía como si estuviera en shock. Mamá, por favor, sé que cometimos errores. No, Ryan, no cometieron errores. Tomaron decisiones. Eligieron tratarme como basura. Eligieron robar de mí. Eligieron dejarme comiendo comida para perros mientras vivían como reyes con mi dinero. Me las arreglé para levantarme de la cama, apoyándome en las almohadetas. Por primera vez en semanas, me sentía fuerte. Tienen hasta las 6 de la tarde para empacar sus cosas y irse. Después de eso, llamaré a la policía y los haré arrestar por invasión de propiedad. «Esto es ridículo», gritó Kendra. «No puedes hacer esto. Eres una anciana enferma». «Soy una anciana enferma con una abogada brillante, documentación detallada y testigos. También soy una anciana enferma que sabe exactamente cómo funciona el sistema legal, porque trabajé en él durante 35 años». Caminé lentamente hacia la ventana y miré hacia la casa de Marcia. Ella estaba en su jardín, obviamente esperando una señal. Le hice un pequeño gesto con la mano. «Oh, y una cosa más. Marcia ha estado documentando todo también. Tiene fotos de la habitación en la que me pusieron, grabaciones de las conversaciones que escuchó, un registro detallado de cada vez que me dejaron sola durante días». Me volví hacia ellos. ¿Saben lo que van a hacer los medios locales con una historia sobre una trabajadora social jubilada siendo abusada por su propia familia? Especialmente cuando esa familia estaba robando de ella al mismo tiempo. Los rostros de ambos se pusieron verdes. «No te atreverías», susurró Kendra. «Pruébame». A las 5:47 p.m. vi el último de sus autos salir del garaje. No se habían despedido. No habían intentado una última súplica. Habían empacado sus cosas en un silencio furioso y se habían ido. Me quedé en la puerta principal, mirando la calle vacía, esperando sentir tristeza o arrepentimiento. En lugar de eso, por primera vez en meses, sentí paz. Marcia apareció a mi lado sosteniendo 2 tazas de té caliente. «¿Cómo se siente?», preguntó. «Como si acabara de recordar quién soy realmente», dije. «¿Y quién es eso?», sonreí tomando el té. «Alguien que no acepta ser tratada como menos que humana. Nunca más. Esa noche dormí en mi propia casa por primera vez en semanas, sabiendo que nadie vendría a cuidar pinas necessities». Mientras planeaba mi humillación, por primera vez desde la cirugía, mis sueños no fueron pesadillas. Fueron planes. Los planes resultaron ser más complicados emocionalmente de lo que había anticipado. Durante 3 semanas después de que Ryan y Kendra se fueran, viví en una extraña burbuja de quietud. Marcia venía todos los días, trayendo comida real y conversación genuina. Monique pasaba por las tardes, actualizándome sobre los procedimientos legales y asegurándose de que me estaba cuidando adecuadamente. El Dr. Wells había hecho una visita domiciliaria, documentando meticulosamente la pérdida de peso, los moretones que estaban sanando lentamente, el impacto físico de semanas de negligencia. Por primera vez desde la cirugía, estaba recibiendo el tipo de cuidado que necesitaba. Pero también, por primera vez en 50 años, estaba completamente sola en la casa donde había criado a mi hijo. Las noches eran las más difíciles.
No porque extrañara a Ryan y Kendra, sino porque me encontraba recordando al niño que Ryan había sido. El niño de 8 años que había venido corriendo a mis brazos después de la escuela. El adolescente que había llorado en mi hombro cuando su padre murió. El joven que había estado tan orgulloso cuando conseguí mi trabajo en servicios sociales. En algún lugar del camino, ese niño se había convertido en un hombre que podía mirarme comer comida para perros y no sentir nada. Fue Monique quien sugirió la reunión. Ha estado procesando mucho, dijo un miércoles por la tarde mientras revisábamos los últimos documentos del caso. Los cargos criminales probablemente procederán. El caso civil está sólido. Pero, señora Monroe, he notado que parece... no sé... ¿melancólica? No es melancolía, dije. Es algo más complicado que eso. ¿Quiere hablar de ello? Miré por la ventana hacia el jardín donde Ryan había jugado de niño. Todavía podía ver sus huellas en mi memoria. Pequeñas botas de lluvia corriendo entre los charcos, sus manos ayudándome a plantar flores cada primavera. Ryan me ha estado llamando, admití. Monique se enderezó. ¿Ha estado acosándola? No, no es acoso. Son mensajes. Dejándolos en el contestador automático cuando sabe que estoy en terapia física o durmiendo. ¿Qué tipo de mensajes? Disculpas. Súplicas. Pidiendo una oportunidad de explicarse. Hice una pausa y esta mañana pidiendo una reunión. Solo nosotros dos. Dice que necesita decirme algo importante. Monique frunció el ceño. Señora Monroe, no recomiendo... Lo sé. Sé todos los riesgos. Pero Monique, he pasado 35 años ayudando a familias rotas a encontrar resolución. A veces, la única manera de realmente cerrar un capítulo es enfrentarlo directamente. ¿Está segura de que quiere hacer esto? No estoy segura de nada, pero creo que necesito hacerlo. Entonces lo haremos de manera segura. Lugar público, neutral. Yo estaré cerca, pero no presente, a menos que me necesite. Acordamos encontrarnos en la biblioteca central, en una de las salas de reuniones pequeñas que había usado cientos de veces para entrevistas familiares cuando trabajaba. Era territorio neutral, público pero privado, familiar pero no personal. Ryan llegó 5 minutos tarde, algo que habría sido inimaginable cuando era niño. Siempre había sido puntual hasta el punto de la ansiedad. Ahora se veía como alguien que luchaba por mantener las cosas juntas. Había perdido peso. Su traje, que siempre había llevado con orgullo, colgaba un poco suelto. Tenía ojeras que hablaban de noches sin dormir. Cuando me vio sentada en la mesa pequeña, se detuvo por completo, como si no hubiera esperado realmente que apareciera. «Mamá», dijo, y su voz se quebró ligeramente en la palabra. Ryan se sentó frente a mí, con las manos sobre la mesa, evitando el contacto visual. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Podía escuchar el sonido distante de personas moviéndose por la biblioteca, el zumbido suave del aire acondicionado, el tic-tic de un reloj en la pared. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. «Empieza por la verdad». Me miró y por un momento vi un destello del niño que había sido, pero solo por un momento. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos», dijo. «Al principio era solo... Kendra estaba estresada por tenerte en casa y yo estaba trabajando tanto y parecía más fácil simplemente... ¿Simplemente qué? Simplemente dejar que ella se encargara de las cosas. No preguntar demasiadas preguntas. No estar involucrado».
¿No estar involucrado en el cuidado de tu madre? Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Sé cómo suena. Sé que fue cobarde. Pero mamá, Kendra puede ser muy difícil cuando está molesta. Y ella estaba molesta por todo el arreglo desde el principio. ¿Molesta por qué? ¿Exactamente? Por tener que cambiar nuestras rutinas. Por no poder ir y venir como queríamos. Se detuvo. ¿Por qué, Ryan? Por tener que cuidar a alguien además de nosotros mismos. Dijo finalmente, tan bajo que casi no pude escucharlo. Al menos era honesto. Finalmente. ¿Y el dinero? Pregunté. ¿También estabas demasiado no involucrado para notar que estabas robando de mis cuentas? Su rostro se puso rojo. Eso no era robo. Esas eran gastos legítimos. Comida, servicios públicos, gastos médicos. 15.000 polas para un fin de semana en Duluth no eran gastos médicos. Necesitábamos un descanso. El estrés de cuidarte estaba... ¿El estrés de cuidarme? Mi voz se mantuvo calma, pero había cero en ella. Ryan, ¿sabes qué es estrés real? Es comer comida para perros, porque tu familia te han abandonado sin comida real durante 3 días. Eso es estrés. Se desplomó en su silla como si le hubieran pegado. Mamá, yo no sabía... Sabías. Tal vez no sabías sobre la comida para perros específicamente, pero sabías que Kendra no me estaba alimentando adecuadamente. Sabías que me dejaba sola durante días. Sabías que mis medicamentos llegaban tarde. Sabías, y elegiste no saber. No era supuesto que fuera así. ¿Cómo era supuesto que fuera, Ryan? Levantó la vista y por primera vez me miró realmente a los ojos. Era supuesto que fuera temporal. Solo hasta que te recuperaras lo suficiente para volver a tu propio lugar. Pensé que solo necesitábamos pasar unos meses y luego todo volvería a la normalidad. Y mientras tanto, mientras pasaban esos meses, mientras tanto esperaba que pudieras simplemente adaptarte, ser ¿menos qué? Menos necesitada. Ahí estaba. La palabra que había que escuchado a Kendra usar. La palabra que resumía cómo me veían. Como alguien cuyas necesidades básicas de comida, medicamento y dignidad eran imposiciones irrazonables. Ryan, trabajé en protección infantil durante 35 años. ¿Sabes qué aprendí en todo ese tiempo? Negó con la cabeza. Aprendí que cuando alguien te trata como si fueras menos que humano, no es un reflejo de tu valor. Es una revelación de su carácter. Me incliné hacia adelante y aprendí que el daño más profundo no viene de extraños. Viene de las personas que se supone que te aman. Yo te amo, dijo, y había lágrimas en sus ojos. Siempre te he amado. No, Ryan, amas la idea de mí. Amas la madre que trabajó turnos dobles para mantenerte. Amas la madre que usó sus ahorros para ayudarte a iniciar tu negocio. Amas la madre que nunca te pidió nada a cambio. Pero no amas la mujer real que necesitaba ayuda después de una cirugía. Eso no es cierto. Entonces explícame cómo alguien que me ama pudo verme, volverme más delgada cada día y no hacer preguntas. Explícame cómo alguien que me ama pudo escuchar que había comido comida para perros y no venir inmediatamente a verificar que estuviera bien. No pudo. Se quedó sentado allí, llorando silenciosamente, sin respuesta. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Continué. No es que me hayas lastimado. He sido lastimada antes. Es que te he perdido. El hijo que crié.
El niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. El joven que estaba tan orgulloso de mi trabajo, esa persona ya no existe. Sí existe, dijo desesperadamente. Todavía estoy aquí. Podemos arreglar esto. Puedo alejarme de Kendra, puedo... Ryan, escúchame cuidadosamente. No estás siendo castigado porque cometiste errores. Estás enfrentando consecuencias porque tomaste decisiones. Decisiones deliberadas y repetidas para permitir que tu esposa me tratara como un animal. Decisiones para robar mi dinero. Decisiones para abandonarme cuando más te necesitaba. Pero puedo cambiar. Puedo ser mejor. Tal vez puedas. Espero que puedas. Pero ese cambio no me beneficia a mí. Ese cambio es algo que necesitas hacer por ti mismo, para poder vivir contigo mismo. Saqué algo de mi bolso. Un folleto para un programa de vivienda de bajos ingresos que Monique había encontrado. Esto es lo único que puedo darte, dije, empujándolo a través de la mesa. Es información sobre un programa de asistencia de vivienda. No dinero, no favores, solo información. Lo miró como si fuera una serpiente venenosa. ¿Vivienda de bajos ingresos? Es lo que está disponible para personas que no pueden permitirse alquiler de mercado. Mamá, no puedo. Kendra puede hacer lo que quiera. Ya no es mi problema. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando el folleto. ¿Hay alguna manera?, preguntó finalmente. ¿Alguna manera de que tú y yo podamos tener algún tipo de relación nuevamente? Era la pregunta que había estado esperando, la que había estado temiendo. No lo sé, dije honestamente. Ryan, esa no es una decisión que pueda tomar hoy, o este mes, o este año. Lo que tú y Kendra me hicieron no fue solo negligencia. Fue una traición fundamental de todo en lo que pensé que podía confiar sobre nuestra familia. Pero, ¿existe una posibilidad? ¿Existe la posibilidad de que algún día puedas convertirte en el tipo de persona que no permite que su esposa trate a su madre como un animal? ¿Existe la posibilidad de que puedas aprender a poner las necesidades básicas de dignidad humana por encima de tu propia comodidad? Lo miré directamente, pero esa posibilidad depende enteramente de ti. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. El tipo que permite el abuso porque es más fácil que confrontarlo, o el tipo que protege a las personas vulnerables, incluso cuando es difícil. Me levanté lentamente, y tienes que tomar esa decisión sin ninguna expectativa de que me beneficie. No sé cómo hacer eso. Empieza por admitir completamente lo que hiciste. No solo a mí, sino a ti mismo. No expliques, no justifiques. Solo admite que elegiste permitir que tu esposa me tratara como menos que humana y que elegiste robar de mí mientras lo hacía. Se quedó sentado en silencio, mirando sus manos. Y luego, continué. Vive con esas decisiones. Vive con las consecuencias. Aprende de ellas. Y tal vez, algún día, conviértete en alguien que nunca haría esas elecciones de nuevo. Caminé hacia la puerta. Luego me detuve. Una cosa más, Ryan. Si alguna vez, permites que alguien trate a otra persona vulnerable de la manera que permitiste que Kendra me tratara, me aseguraré de que enfrentes las consecuencias legales completas. No habrá segundas oportunidades para ese comportamiento. ¿Me estás amenazando? Te estoy prometiendo. La diferencia es que una promesa es algo que puedes contar que cumplirá.
Salí de la sala de reuniones sin mirar atrás. Por primera vez en 50 años, no me volví para verificar que Ryan estuviera bien, para asegurarme de que no necesitara algo más de mí. Por primera vez en 50 años, dejé que se las arreglara solo. Monique me estaba esperando en el lobby, leyendo un libro, pero obviamente vigilando. Se levantó cuando me vio acercarme. «¿Cómo se siente?», preguntó. «Como si acabara de terminar un trabajo muy largo y difícil», dije. «¿Fue lo que esperaba?». «No, fue más triste y más liberador al mismo tiempo». Caminamos hacia el auto en silencio. No fue hasta que estuvimos en el camino de regreso a casa que me di cuenta de que por primera vez, desde que todo esto comenzó, no estaba planeando el siguiente paso. El siguiente paso era simplemente vivir. Para mí, en mis propios términos. Y eso se sentía como la victoria más extraña y más completa que había tenido jamás. 6 meses después, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, sin el peso familiar de la ansiedad presionando contra mi pecho. Era una sensación tan extraña que me quedé allí por unos minutos, simplemente sintiendo la ausencia de miedo. No había voces susurrando en la cocina sobre lo que era una carga. No había pasos calculando cuánto me costaba alimentar. No había relojes marcando las horas hasta la próxima humillación. Solo silencio. Y en ese silencio, posibilidad. Me levanté lentamente, mis rodillas más fuertes ahora gracias a meses de terapia física adecuada y nutrición regular. La cadera había sanado casi completamente. El Dr. Wells había sanado y estado encantado con mi progreso en mi última visita. «Es notable», había dicho, «cómo el cuerpo puede recuperarse cuando se le da lo que necesita: comida adecuada, descanso adecuado, estrés reducido. Es casi como si fuera una fórmula». Era una fórmula. Una que había observado trabajar cientos de veces en mis años como trabajadora social, pero que nunca había esperado necesitar aplicar a mi propia vida. Bajé las escaleras hacia la cocina, donde Marcia ya había empezado el café. Había comenzado llegando temprano para ayudar con el desayuno, pero en algún punto durante los últimos meses había dejado de ser ayuda y se había convertido en compañía. Su presencia había evolucionado de necesidad a placer genuino. «Buenos días», dijo, levantando la vista del periódico. «¿Dormiste bien?». «Ni como un bebé». Me serví café y me senté frente a ella en la mesa, que una vez había sido el escenario de tanta tensión. Ahora era simplemente una mesa donde 2 amigas tomaban café y leían las noticias. «Monique llamó anoche después de que te acostaras», dijo Marcia. «El fideicomiso está finalizado oficialmente. Todo está listo». El fideicomiso, mi legado actual en lugar de mi herencia futura. Durante los últimos meses, Monique había trabajado incansablemente para establecer la estructura legal que convertiría mi casa en algo más que una casa. ¿Y la primera residente? Llega esta tarde. Elena Vázquez, 68 años. Estaba viviendo con su hijo y su familia hasta que la nueva novia decidió que no había espacio para una suegra. Marcia hizo una mueca. Historia familiar, ¿verdad? Demasiado familiar. En los meses desde que había expuesto mi propia situación, había sido sorprendente cuántas personas habían salido con historias similares. Mujeres mayores que se habían vuelto cargas inconvenientes para familias que una vez habían dependido de ellas. El abuso de ancianos, había aprendido, era una epidemia silenciosa.
¿Está lista la habitación de huéspedes? Completamente preparada. Ropa de cama fresca, flores frescas, un refrigerador pequeño con snacks saludables. Marcia sonrió. Y lo más importante, una cerradura en la puerta que solo ella controla. La cerradura había sido mi idea. En 35 años de trabajo con víctimas de abuso, había aprendido que la seguridad comienza con control. La capacidad de cerrar una puerta y saber que nadie puede entrar sin permiso. Era un pequeño poder, pero fundamental. Pasamos la mañana haciendo los toques finales. La casa se había transformado durante los últimos meses. La habitación principal seguía siendo mía, pero había convertido 2 dormitorios adicionales en suites privadas para residentes temporales. Cada una tenía su propio baño, su propio refrigerador pequeño, su propia entrada privada si era necesario. La cocina se había expandido para acomodar múltiples horarios de comida y preferencias dietéticas. La sala de estar ahora tenía áreas separadas para socialización y privacidad. Todo había sido diseñado con una pregunta en mente. ¿Cómo se sentiría vivir aquí si fueras vulnerable y necesitaras saber que eras segura? A las 2, Monique llegó con Elena. Elena Vázquez era una mujer pequeña con cabello plateado que había sido claramente hermoso una vez, pero ahora tenía la postura encorvada de alguien que había aprendido a ocupar el menor espacio posible. Sus ojos se movían constantemente, evaluando las salidas, midiendo las amenazas potenciales. Reconocí esa hipervigilancia inmediatamente. «Señora Vázquez», dije, acercándome lentamente para no asustarla. «Soy Delilah Monroe. Bienvenida a mi casa». Me miró con cautela. ¿Su casa? Mi casa, que ahora es también su casa durante el tiempo que necesite. Le mostré su habitación, explicando cuidadosamente cada característica. La cerradura que solo ella controlaba, el refrigerador que podía llenar con lo que quisiera, el teléfono con línea directa a Monique si necesitaba ayuda legal, el horario de comidas que era completamente flexible. «No entiendo», dijo finalmente. «¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué tengo que hacer a cambio?» «No cuesta nada», dije. «Y no tiene que hacer nada a cambio, excepto ser amable con las demás mujeres que puedan quedarse aquí y respetar las reglas básicas de la casa». «¿Cuáles son las reglas?» «No alcohol ni drogas en la propiedad. Ningún huésped masculino sin aprobación previa de todas las residentes. Contribuir a la limpieza común según su capacidad. Y no drama deliberado. Estamos todas aquí para sanar, no para crear más estrés». Se sentó en el borde de la cama, aún desconfiada. «¿Por qué hace esto?» «Porque alguien lo hizo por mí cuando lo necesitaba», dije simplemente. «Y porque creo que las mujeres que han pasado sus vidas cuidando a otros merecen ser cuidadas cuando lo necesitan». Esa noche, después de que Elena se hubiera instalado y Monique se hubiera ido, Marcia y yo nos sentamos en el porche trasero con tazas de té, mirando los primeros copos de nieve de la temporada caer sobre el jardín. «¿Sabes lo que es extraño?», dije. «¿Qué?». Durante meses después de que Ryan y Kendra se fueran, seguía esperando sentirme mal por lo que había hecho, como si en algún momento fuera a despertar y arrepentirme de haber cortado lazos con mi único hijo. Y nunca pasó. Ni una vez he deseado no haber tomado esas decisiones. Marcia tomó un sorbo de té, pensando. «¿Crees que eso te convierte en una mala madre?» «No. Creo que me convierte en una persona que finalmente entendió la diferencia entre amar a alguien y permitir que te lastimen». ¿Has sabido algo de él? Monique dice que él y Kendra se separaron el mes pasado.
Aparentemente, cuando se acabó el dinero fácil, se acabó el matrimonio. Me encogí de hombros. No puedo decir que me sorprende. ¿Y cómo te sientes al respecto? Triste por él. No arrepentida, solo triste. Es difícil ver a tu hijo enfrentar las consecuencias de decisiones tan terribles, incluso cuando sabes que esas consecuencias son necesarias. Nos quedamos en silencio por un momento, viendo caer la nieve. Delilah, dijo Marcia finalmente, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido todo esto si simplemente hubieras aguantado? Si hubieras sobrevivido esos meses con Ryan y Kendra, sanado y vuelto a tu vida normal? Era una pregunta que había considerado muchas veces. Creo, dije lentamente, que habría sobrevivido. Pero también creo que habría pasado el resto de mi vida sabiendo que las personas que se suponía que me amaban más me veían como menos que humana, y creo que eso me habría matado lentamente. Y en lugar de eso, descubrí que tenía más poder del que pensaba, más amigos de los que sabía, y más propósito del que había imaginado posible a los 65 años. Como si hubiera sido convocada por nuestras palabras, Elena apareció en la puerta trasera, envuelta en una bata y con una expresión tímida. «Perdón por interrumpir», dijo. «Solo quería agradecerles por hoy. Es la primera noche en meses que no he tenido miedo de irme a dormir». «No hay nada que agradecer», dije. «Solo duerme bien. Mañana podemos empezar a averiguar cuáles son tus próximos pasos». Después de que volvió adentro, Marcia y yo continuamos sentadas en el silencio cómodo de la amistad profunda. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dije eventualmente. ¿Qué? Durante todos esos años como trabajadora social, pensé que mi trabajo era proteger a los niños. Y lo era. Pero lo que no entendí hasta ahora es que también estaba aprendiendo a protegerme a mí misma. Todos esos años documentando abuso, reconociendo patrones, entendiendo la dinámica del poder, era entrenamiento para esto. ¿Para qué? Para entender que merezco la misma protección que trabajé para darles a todos los demás. Un auto se detuvo en la calle frente a nosotras. Una mujer mayor salió, mirando la casa con curiosidad. Se acercó a la cerca. «Disculpen», dijo. «Es aquí donde... Es decir, escuché que este podría ser un lugar donde las mujeres mayores pueden quedarse si necesitan... ¿ayuda?» Marcia y yo intercambiamos una mirada. «Depende», dije, levantándome y acercándome a la cerca. «¿Qué tipo de ayuda necesita?» «Mi hija dice que soy demasiado mayor para vivir sola, pero el lugar al que quiere enviarme...» Se estremeció. «No es un buen lugar, y no puedo permitirme nada mejor con mi seguro social». «¿Cuál es su nombre?» «Dorothy Chen. Y antes de que pregunte, no tengo dinero para pagar, pero puedo cocinar y limpiar y...» «Señora Chen», la interrumpí gentilmente. «¿Le gustaría entrarse a tomar una taza de té y hablar sobre sus opciones?» Su rostro se iluminó con la primera esperanza real que probablemente había sentido en semanas. Mientras la acompañaba hacia la casa, Marcia caminó a mi lado. «¿Tienes espacio para otra residente?», susurró. «Siempre haré espacio», dije. «Ese es el punto». Esa noche, después de que Dorothy se hubiera instalado en la tercera habitación y tanto ella como Elena estuvieran dormidas de forma segura, me quedé sola en la cocina, bebiendo una última taza de té.
La casa se sentía viva de una manera que nunca había experimentado. No la vida frenética de la crisis o el conflicto, sino la vida tranquila de las mujeres que finalmente tenían espacio para respirar. Pensé en Ryan, probablemente solo en algún apartamento pequeño, tal vez finalmente confrontando quién había permitido que se convirtiera. Pensé en Kendra, probablemente culpando a todos excepto a sí misma por cómo habían resultado las cosas. Pero principalmente pensé en todas las mujeres que no sabían que tenían opciones. Mujeres que estaban comiendo comida para perros en este momento porque alguien las había convencido de que eso era lo que merecían. Saqué mi teléfono y marqué el número de Monique. «Señora Monroe, es tarde. ¿Está todo bien?» «Todo está bien», dije. «Mejor que bien. Pero tengo una pregunta. ¿Cuántas casas como esta crees que podríamos establecer en los Twin Cities?» Hubo una pausa, luego una risa. «¿Por qué? ¿Ya está planeando expandirse?» «Estoy planeando cambiar las cosas», dije. «Una mujer mayor a la vez». «En ese caso», dijo Monique, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Creo que acabamos de empezar». Después de colgar, me quedé en la cocina iluminada escuchando los sonidos de una casa llena de mujeres durmiendo de forma segura. Por primera vez desde que podía recordar, no estaba planeando cómo sobrevivir. Estaba planeando cómo prosperar. Y tal vez, más importante, estaba planeando cómo ayudar a otros a hacer lo mismo. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo el mundo en silencio blanco. Pero adentro, en mi casa que ya no era solo mía, había calidez y luz, y la promesa de mañanas que traerían nuevas mujeres que necesitaban recordar su propio valor. Me habían dejado con comida para perros. Había respondido alimentando al mundo algo mejor. Y eso, me di cuenta mientras apagaba las luces y subía las escaleras hacia mi propia cama segura, era el tipo de legado que valía la pena crear. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.